Revelación de Jesucristo que Dios le ha confiado para manifestar a sus siervos lo que ha de ocurrir en breve, enviando su ángel a su siervo Juan, el cual testifica como palabra de Dios y testimonio de Jesucristo todo lo que ha visto. Dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque cerca está el tiempo. Juan a las 7 iglesias de Asia, gracia a vosotros y paz de parte del que es, que era y que viene, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel y primogénito de entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra, que nos ha amado y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Sagrado Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo acercáronse los discípulos a Jesús y le dijeron: ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo, si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, el que se hace pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Pero quien escandaliza a uno de estos niños que creen en mí, más le valiera que le colgaran alrededor del cuello una muela de tahona y lo arrojaran al profundo del mar. Ay del mundo por sus escándalos. Fuerza es que ocurran escándalos, pero ay del hombre por quien viene el escándalo. Si pues tu mano o pie te escandaliza, córtatelo y échalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que ser arrojado con tus 2 manos o tus 2 pies al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y échalo lejos de ti. Más te vale entrar con un solo ojo en la vida, que ser arrojado con tus 2 ojos en la gehenna del fuego. Cuidado con menospreciar a uno de estos niños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven sin cesar el rostro de mi Padre que está en los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Queridos fieles, la Iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, celebra a San Miguel Arcángel. ¿Y por qué lo celebra? ¿Por qué cantamos sus glorias? Porque San Miguel Arcángel nos lo presenta la Sagrada Escritura, y así lo sabemos, que es el gran defensor del cielo, ¿verdad? Eso significa Miguel, ¿quién como Dios? Porque cuando el demonio allá en los cielos lanzó su grito de rebeldía, San Miguel dijo: ¿quién como Dios? Y de ahí viene su nombre. Es a San Miguel a quien celebramos por su valentía y su fidelidad a la verdad de Dios nuestro Señor. Y San Miguel enfrentó al demonio, porque él sabía que no podía haber concesiones ni divisiones en la verdad divina, ¿verdad? No se puso a hacer un trato con él, a platicar con él, no, a luchar, ¿verdad? ¿Y cómo lo vemos? Con su espada, porque con el error no hay acuerdo, no hay componendas. Pero la defensa de la verdad no se puede hacer con soberbias, ni con críticas sin fundamento, sino con la firmeza del poder de Dios, que nace de la verdad que Él nos revela y del amor a la Iglesia, que así lo hizo San Miguel, ¿verdad? Porque Dios lo quería y con la gracia de Dios. Hoy más que nunca, en estos tiempos y en estos días recientes, debemos ser como San Miguel Arcángel, defender la verdad, pero con humildad y con discernimiento, porque vivimos tiempos oscuros y hay muchas confusiones. Entonces, ¿contra qué tenemos que pelear el día de hoy? ¿Qué es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? Es la herejía. Contra esa tenemos que pelear. Pero, ¿qué es la herejía? Empecemos por lo más fundamental. Y Santo Tomás de Aquino nos enseña en la Suma Teológica que una herejía es la negación obstinada de una verdad que la Iglesia reconoce como revelada por Dios. No es que la Iglesia invente los dogmas, no. La Iglesia tiene el poder y el encargo de Dios de enseñarnos: mira, esto dijo Cristo, esto dijo Dios, esto se enseña en el Evangelio. Y entonces todo lo que la Iglesia enseña lo tenemos que creer.
Las cosas que son reveladas son las que estamos obligados a creer. Y entonces una herejía que se opone a lo que la iglesia enseña no es solamente una opinión errónea, ni una simple desviación en la expiación. No es como que, no me di cuenta o no vi. No. Una herejía es un ataque directo contra la integridad de la fe, porque niega la misma verdad de Dios. El que niega cualquier cosa del Evangelio, niega todo lo que Dios dijo, porque pone en duda la veracidad de Dios. La herejía no se trata de palabras aisladas o de frases mal interpretadas, no, sino de la realidad de los hechos. Y así vemos que Bergoglio dice, en todas las religiones te puedes salvar, en todas las religiones hay vestigios de la verdad, aún en la religión de los aztecas, que mataba a los hombres para ofrecérselo a los falsos dioses, porque eso es lo que él dijo. Y muchas más herejías que semana con semana, que mes con mes, desde el Vaticano II se vienen predicando. Son los hechos, no estamos inventando nada, ahí están. Para entender qué es la herejía y lo terrible que es, pensemos que la fe es como una cuerda firme que nos une a nosotros con Cristo, con Dios allá en el cielo. Si estamos unidos a esa cuerda y practicamos lo que Dios nos enseña, nos vamos a salvar. Porque el día que muramos, Dios va a jalar de esa cuerda y nos va a llevar al cielo. Si alguien corta un poco de esa cuerda, la cuerda va perdiendo su fuerza y entonces se rompe y ya no estamos unidos a Dios. Así es la herejía. De la misma manera, negar una sola verdad, como la divinidad de Cristo, la realidad de la Eucaristía, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, el que lo hace rompe la unidad con la fe, rompe esa cuerda. No podemos fragmentar la fe, es una sola fe y la tenemos que defender completa, ¿verdad? Y la verdadera defensa está en los hechos, no en las palabras. ¿Por qué decimos esto? No debemos de caer en el error de aquellos que con muy buena intención, con muy buen deseo, con muy buena fe, tratan de defender la verdad, pero tienen un defecto. No están formados, no tienen estudios, no saben de lo que están hablando. Y entonces se ponen a buscar herejías donde no la hay. Y andan criticando a todos y sacan videos y hablan de este y hablan del otro, porque no tienen estudios, porque no tienen formación. Santo Tomás en la Suma Teológica nos vuelve a enseñar que el lenguaje humano siempre va a ser insuficiente para expresar la totalidad de la verdad divina. No alcanzan las palabras para explicar lo que es Dios. Mismo San Pablo dijo, yo fui al cielo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero vi cosas que no puedo decir, porque no hay palabras en la tierra que lo puedan expresar. Entonces el sentido de la fe no se puede reducir a palabras, porque muchas veces toman las palabras de una persona, las cortan y las mencionan así, como los protestantes. Eso hacen los protestantes. ¿Qué hacen? Agarran la Biblia, le cortan una frase y entonces dicen, Dios prohíbe venerar a los santos, Dios prohíbe esto, Dios prohíbe el otro. ¿Y qué pasa? Lo que enseñaba un gran teólogo. Un texto sacado de contexto es un pretexto para defender tu error. Hay que fijarnos en los hechos. ¿Por qué criticamos las herejías del Vaticano II? Porque no solamente lo afirman, lo hacen. Y ponen falsos ídolos en el Vaticano y se van a reunir con los herejes y persiguen a quienes defendemos la verdadera fe. En sus palabras y en sus hechos se conoce. Bien dijo nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis. No dijo, por sus palabras los conoceréis. No, por sus frutos. Nuestro Señor fue muy claro en eso. Y por eso el sentido de la fe, la doctrina no se puede reducir a meras palabras. No se defiende la fe con discusiones terminológicas, sino con los hechos y en la vida real, ¿verdad? Porque ¿cuántos hay que dicen, yo soy católico y defiendo la fe, pero no hace nada por la iglesia, más que subir videos criticando a todos? ¿Eso qué es? Los queremos ver allá en las misiones, en la sierra, yendo a predicar, yendo a bautizar, yendo a confesar. Allí se ve quién ama la iglesia. Los quisiéramos ver rezando,
los quisiéramos ver de rodillas ante Dios. Pero claro, como no tienen nada que hacer más que subir videos, pues por eso se ponen a criticar como protestantes, ¿verdad? Y por eso creo que muchos de ustedes han sabido lo que ha pasado últimamente, que hubo una gran conversión, ¿verdad? Un personaje muy famoso en el modernismo, pues ha rechazado sus herejías y ha abrazado la verdadera fe. Y muchos, sin conocer el bien de la doctrina, sin saber lo alegre que está Dios nuestro Señor por esta conversión, se han dejado escandalizar innecesariamente. Esta conversión de Monseñor Isidro Puente es el ejemplo claro. Cuando él, después de un tiempo en el error, y no solo un tiempo, toda su vida vivió en el Vaticano II, lleno de errores y confusiones, y de pronto Dios lo ilumina, le enseña la verdadera fe, y entonces empieza a convertirse. ¿Qué hicieron muchos de los que se dicen católicos? En vez de abrazar al hijo pródigo como nuestro Señor en el Evangelio, como los fariseos tomaron las piedras para lanzárselas y condenarlo, y condenar también a todos los pastores que lo recibieron, condenándolos de herejes y de apóstatas. ¿Por qué lo hicieron? Porque no tienen estudios, porque no comprenden cómo obra la fe, porque no conocen el Concilio de Trento, que en su sesión sexta nos explica cómo es el proceso de conversión. No es de la noche a la mañana. Cuando San Pablo se convirtió, Dios se lo llevó un tiempo al desierto. No fue de la noche a la mañana. Es un largo proceso. Y nuestra Santa Madre Iglesia, como buena madre, busca la conversión del pecador, no la condena precipitada. Que dijo esto, que dijo lo otro, es cierto, se acaba de convertir. ¿Quién de nosotros podría lanzar la primera piedra, como dijo nuestro Señor? El que esté libre de pecado, que la lance. Quien nunca haya caído en modernismo, quien nunca haya pecado, quien nunca haya tenido ignorancia religiosa, que lance la primera piedra. Nadie. Aún Santo Tomás se equivocó. Aún San Agustín se equivocó y escribió un libro, Las Retractaciones, donde San Agustín dice: aquí y aquí me equivoqué. No le entendía el Evangelio, no sabía qué decía. Pero hoy en día hay doctores que condenan a todos. Parece que no se equivocan ellos, que tienen la ciencia divina perfecta para condenar a todos. No, Señor, ese no es el espíritu del Evangelio. Queridos hermanos, no hay que caer en la trampa de creernos jueces de los demás y andar juzgando cada palabra que se dice, no. Porque la autoridad para definir la doctrina y discernir qué es herejía no pertenece a cada fiel, como los protestantes creen. Los protestantes dicen, cada quien puede leer la Biblia y interpretarla como quiera. No, Señor. Solamente la Iglesia y sus legítimos pastores, los obispos. Porque ¿a quién le dijo nuestro Señor que fuera a predicar? ¿A todos los discípulos? No. A los 12 apóstoles. ¿Y quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Y fíjense cómo los obispos son muy prudentes. No van a ver en ninguna red social, en ningún lugar, a un obispo condenando luego a alguien más. No, porque los obispos son prudentes. Primero analizan, primero examinan, primero estudian, primero consultan con Dios y después dan su sentencia como jueces que Dios dejó en esta tierra. En cambio, gente sin estudio, sin preparación, sin oración, a la primera condena y critica. Eso no es ni el espíritu, ni la doctrina, ni lo que la Iglesia quiere. Santo Tomás es muy claro cuando nos dice que esto solamente es poder de los obispos. Y nos dice él en la Suma Teológica, los términos, es decir, las palabras y los conceptos tienen que ser precisados. ¿Por quién? ¿Por cualquiera? No. Por quienes tienen la formación adecuada y la asistencia del Espíritu Santo. Es decir, quienes estudiaron y a quienes los obispos les dieron ese encargo. Quien ni estudia ni está bajo la obediencia de un obispo, no le debemos de hacer caso, porque no tiene ningún título para hablar, ninguno. Es más, podríamos decir que tiene más título un simple fiel con su catecismo en mano que alguien que se atreva a hablar así.
Santo Tomás es muy claro, se requieren dos cosas, estudio y obediencia. Si falta una de las dos, no se puede hablar. Entonces, cuando alguien, sin el conocimiento suficiente, llevado de la ignorancia y de un falso celo, se lanza a criticar y a condenar, solamente demuestra dos cosas: ignorancia y soberbia, el distintivo del demonio al que San Miguel expulsó del cielo y al que la Iglesia expulsa también de su comunidad. Recordemos muy bien lo que ha pasado con Monseñor Puente. Muchos, llevados de un celo desordenado, soberbio, ignorante, acusaron a nuestros pastores, que lucharon durante meses por convencerlo, por dialogarlo, por platicar con él, por explicarle la doctrina que explicaron Monseñor Carmona y el Padre Sáenz. Los acusaron de herejía y que esto y que lo otro, porque no usaban las palabras que ellos querían que usaran. Pero un verdadero pastor no se deja llevar de las apariencias, porque bien sabemos que detrás de la palabra están los conceptos que hay que analizar y estudiar, no condenar a la primera. Hay que actuar con sabiduría y con paciencia, como nuestro Señor lo enseña. Nuestro Señor, que atacaba a los fariseos de frente y públicamente, cuando venían a Él en secreto, ¿qué hacía? Dialogaba con ellos, como pasó con Simón el fariseo, como pasó con San Nicodemo. San Nicodemo era fariseo, pero nuestro Señor en secreto platicó con él y no lo condenó. Le empezó a hacer preguntas, lo empezó a instruir. San Nicodemo se convirtió y fue el único, junto con San José de Arimatea y San Juan Evangelista, que tuvieron el valor de estar al pie de la cruz y bajar el cuerpo de nuestro Señor, sin miedo a los romanos y sin miedo a los judíos. No es un problema de palabras, es una cuestión de hechos. Y los hechos demuestran que se ha hecho una gran conversión, que Monseñor Isidro Puente ha rechazado la herejía y volvió a la verdadera iglesia, como él mismo nos lo dijo. Estoy muy contento, dijo, porque he regresado a la iglesia que yo conocí de niño y que yo pensé que había desaparecido. No, esa iglesia que yo dejé hace 70 años, la volví a encontrar. Bendito sea Dios. Y permítanme que les cuente, que les hable de un gran santo, un padre apostólico, San Ignacio de Antioquía. Fue un mártir de los primeros siglos, obispo, un defensor incansable de la unidad y la obediencia a los legítimos pastores. Él, por ser católico, por ser cristiano, fue apresado y llevado desde Oriente, donde estaba él allá en Antioquía, allá por Turquía, hasta Roma, donde querían matarlo, devorado por los leones, por las fieras en el Coliseo romano. Y a lo largo del camino, ¿cuál era la preocupación de San Ignacio de Antioquía? Que había conocido a los apóstoles. Su única preocupación era ir escribiendo cartas a cada iglesia por la que pasaba, y les recordaba a todos una verdad fundamental, porque ya empezaban las herejías, y contra las herejías peleó San Ignacio, y les decía a todos los fieles que lo veían pasar y lo veneraban como mártir: la obediencia al obispo y a los superiores es la garantía de la verdadera fe. Cuando le pedían un consejo: Monseñor, denos un consejo, manténganse fieles a su obispo, para que los herejes no los vayan a engañar. San Ignacio sabía muy bien, conocía con claridad, que la rebeldía surge cuando el fiel cree que puede decidir por sí mismo qué es verdadero y qué es falso. Pero no es así. Y por eso en su carta a los fieles de Esmirna, una iglesia de allá de Asia, les decía con fuerza: no hagan nada sin el permiso del obispo. Donde está el obispo, allí está la iglesia. Y así donde está Cristo, es donde está el obispo. Lo decía claramente San Ignacio de Antioquía. Él quería dejar en claro que la verdadera obediencia no es ciega, sino consciente de que el obispo legítimo actúa como el que guía a la iglesia.
Entonces rechazar la autoridad del obispo, mientras el obispo está unido a la verdadera doctrina, es rechazar a Cristo mismo. Porque nuestro Señor le dijo a los apóstoles: quien a ustedes desprecia, a mí me desprecia. No dijo: los voy a castigar. No. A mí me desprecia. Cualquier palabra de insulto levantada contra nuestro señor obispo no va contra él, va contra Cristo. Y Cristo va a tomar venganza, porque él así lo dijo: quien a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Por eso San Ignacio en otra carta advertía: el que sigue a un cismático, a un rebelde a las autoridades, no heredará el reino de Dios, incluso si tiene piedad. Aunque sea muy bueno y aparente piedad, no se puede salvar, porque es un rebelde. ¿Como quién? Como Satanás, al que San Miguel expulsó del cielo, del paraíso. Esto es muy claro. Si a alguien le parece que es muy celoso de la fe, pero se aparta de la obediencia a los legítimos pastores, ya está en un error. Y entonces, ¿qué es lo que hace el diablo para enojar, para engañar? Aquel demonio que expulsó San Miguel no llega de manera espantosa enseñándonos sus errores, no. Dice San Pablo: se viste de ángel de luz, se disfraza para engañarnos. Y muchas veces, ¿qué es lo que hace? Y nos dice: no le hagas caso al superior, él no sabe, yo te voy a enseñar a defender la verdad. Y ahí vemos a todos los falsos maestros que sin estudios, sin oración y sin nada que hacer, se ponen a subir videos a diestra y siniestra. Y a veces nos dicen: padre, ¿por qué no responden? Padre, ¿por qué no dicen nada? Pues porque no tenemos tiempo, porque tenemos que estudiar, porque tenemos que rezar, porque tenemos que confesar, porque tenemos que dar clases, tenemos que atender misiones, tenemos que celebrar. Eso es lo que hace un pastor, eso es lo que hacía San Pablo, lo que hacía San Pedro. Quien no tiene nada que hacer, pues que se ponga a hacer videos. No tiene nada que hacer. Nosotros sí. ¿Qué tienen que hacer ustedes como fieles? Queridos hermanos, la verdadera defensa de la fe no está en condenar y criticar sin conocimiento. Eso le toca a los obispos. Ellos tienen ese deber y de eso darán cuenta a Dios. A ustedes les corresponde permanecer firmes en la verdad y en la obediencia a los legítimos pastores. Si hacen eso, se van a salvar. Porque supongamos que sin querer llegaran a caer en un error por obediencia a los legítimos pastores que predican el verdadero evangelio, que predican la verdadera doctrina, y ustedes sin querer caen en un error y llegan al cielo. ¿Qué dirán? Señor, pero es que eso me enseñó el Padre, eso me enseñó el señor obispo. Dios les dirá: no hay problema, obedeciste, entra al cielo. Por eso hay que permanecer fieles a la verdad y a la obediencia. No hay que ser como aquellos que, como se decía antes, son más papistas que el Papa. No, el verdadero celo está en obedecer. Y quien termina dividiendo y destruyendo la unidad de la iglesia es un emisario de Satanás. Nuestro deber es rezar por nuestros pastores, estudiar nuestro catecismo, defender la verdadera doctrina, pero con humildad y con caridad. Así es como nuestro Señor lo quiere. Y el Evangelio es muy claro. No se puede ir en contra. Dios nuestro Señor, cuando queremos seguir el Evangelio, nos lo enseña claramente. Por eso es muy evidente que han caído en herejías en el Vaticano II. ¿Y qué tienen que hacer los que quieren seguir diciendo que es Papa y que hay que obedecerle? Tienen que andar inventando palabras, haciendo maromas, para poder sostener que aunque diga herejía sigue siendo Papa. No, señor. El que dice una herejía, por pequeña que sea, queda fuera de la iglesia. Y el que está fuera de la iglesia no se puede salvar. Y el que no es miembro no puede ser cabeza. Así de sencillo. Así la herejía la diga el Papa, sigue siendo herejía. Y si la dijo él, deja de ser Papa. Así de sencillo. Nuestro Señor en la última cena le pidió al Padre Celestial: Padre mío, concédeme que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y no te pido solamente por ellos, por los 12. Te pido por todos los demás que van a creer en su palabra. Es decir,
la condición esencial para pertenecer a la iglesia, estar unidos a Dios y podernos salvar, es creer el Evangelio de nuestro Señor. Cualquiera que se opone a lo más mínimo, no está unido a la iglesia, no puede estar unido a Cristo y no se puede salvar. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Eso es muy claro. Y si nuestros pastores, como lo aprendieron de pequeños, en boca de Monseñor Carmona y del Padre Sáenz Arriaga, rechazan la herejía y se esfuerzan por guiar a sus ovejas hacia el cielo, y hoy han conseguido una gran conversión en Monseñor Isidro Puente, ¿qué tenemos que hacer? Confiar y obedecer, sin caer en disputas de palabras, que se dice eso, que se dice lo otro, no, porque la fe se vive con hechos, no con discursos vacíos, con defender a la iglesia, con predicar la verdadera doctrina, salvando almas, predicando, confesando, celebrando. Así se demuestra la fe. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por sus palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el día del juicio final, cuando nuestro Señor lleve, y esperemos estar ahí, entre los que se salvan, ¿qué dirá? Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. No dirá, porque hablaste bien, porque criticaste, porque perseguiste. No, la verdadera fe se demuestra con obras, con hechos y en verdad. Así que hay que rezar mucho, hay que pedirle a nuestro Señor por esta nueva conversión para que Él termine de conocer perfectamente la fe y de unirse completamente, por nuestros pastores para que nos sigan guiando y para que los ataques que estamos recibiendo sirvan para lo que están sirviendo, para que nos volteen a ver, para que se den cuenta de la verdad que predicamos. Y a nosotros que nos digan lo que quieran, no es la primera vez, no es la primera vez que nos insultan, es más, no es la primera vez que a lo mejor lo han pensado, en que nos quieran matar, no es la primera vez. A todos nos ha pasado, por defender la verdad, nos persiguen, nos calumnian, nos inventan mentiras y hasta nos quieren matar. No nos da miedo, no pasa nada. ¿Qué es lo más que nos puede hacer el enemigo? Matarnos. Nos manda al cielo, nos hace un favor. Así que no hay que temer, hay que defender la fe con caridad y con humildad. Y que San Miguel Arcángel desde el cielo nos inspire a ser fieles defensores de la fe como Él. Y exactamente como Él, en unidad y obediencia, porque Él lo hizo por obediencia a Dios y en unión a nuestro Señor. Así nosotros defendamos la fe, pero con unidad y obediencia a los legítimos pastores, a los legítimos superiores. Sigamos el verdadero ejemplo de los santos, de San Ignacio, de San Pedro, de San Juan, la verdadera obediencia, que es fuente de unidad y signo de permanecer a Cristo. ¿Quieren ustedes saber si una persona anda bien o anda mal? Si lo que dice es bueno o es malo, fíjense si es obediente. Si esa persona es obediente, habla bien, tiene el Espíritu de Cristo, que como dijo San Pablo, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta dónde llega la obediencia? Hasta dar la vida. Esa es la señal. Si nosotros permanecemos unidos a la iglesia en obediencia, podremos algún día, con nuestras obras, con nuestras acciones, decir como San Miguel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y esa defensa, esa lucha, será nuestro boleto a la eternidad para gozar con Dios y sus ángeles por siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.